El día de hoy una rica y deliciosa salsita para acompañar nuestros ricos y deliciosos taquitos de pescado. Suscríbete. Ay, amigos, está riquísima esta salsita. Hola mis queridos amigos y suscriptores. El día de hoy para esta rica y deliciosa salsa los ingredientes son, voy a poner estos jitomates, en total son 12 y son entre chiquitos y grandes. Voy a poner aquí para esta rica salsita los chilitos opcionales al gusto de cada quien. Y también necesitamos orégano seco, mejorana, es una cucharada sopera. Y necesitamos también cominos molidos, ¿verdad? Para estos cominos solo vamos a necesitar media cucharadita cafetera. Entonces vamos a pasar a cocerlos. El procedimiento es cocer. Los chiles ya están dorados, esos ya los compro doraditos, así que voy a pasar a cocer en tantita agua. Vamos a poner a hervir aquí agüita, es medio litro de agua, y ahí le vamos a poner a cocer nuestros 12 jitomates o tomates rojos. Entonces vamos a dejar que se cosan bien cociditos, pero bien cociditos. Y para ello los vamos a tapar. Una vez que ya estén casi en cocimiento, vamos a agregarles ahí los chiles de árbol para que se remojen y tomen otro tipo de textura. Vamos a esperar a que hiervan, a que esté cocidos nuestros jitomates. Se me pasaba, mis queridos amigos, un ajo, por favor, un ajito. Es por eso que a veces les digo, vean mis videos, porque entre lo que estoy en la cocina me acuerdo de otro ingrediente. Así que el ajo, ¿sale? Vamos a esperar a que cosa. Bueno, amigos, ya una vez que empieza a verse que la piel se empieza a reventar y abrir, ya casi está en cocimiento nuestros jitomates, ya casi no están en cocimiento, están todavía duritos, algunos, mira, ya se abrieron, ya empiezan, ya que está así, es cuando vas a ponerles el chile para que se remojen, o puedes ponérselos hasta el final, pero a mí me gusta ponérselos así, porque como que ablandan. Así vamos a agregarle el chilito y vamos a volver a tapar. Y ya dejamos que pase unos 5 minutos para que coccione. La decidí pasar para acá adelante para mejor. Una vez que ya están cocidos nuestros jitomates, le vamos a apagar y vamos a pasar a la licuadora. Vamos a pasar a la licuadora nuestros jitomates, amigos, y solamente le vamos a poner poquita agua. No le vamos a poner todo el agua en el que lo cocimos, porque si lo ponemos el agua, pues va a quedar muy demasiado aguada nuestra salsa, va a quedar muy calduda. Así que ya con lo que le agarran los jitomates de agua está bien. Yo solamente le estuve vaciando como pudiste ver y quedó poquita agua. De hecho, si consideras que es mucha, le puedes quitar, porque los jitomates ya en sí, queremos nuestra salsa, no queremos que quede aguada, queremos que quede espesita. Ahora sí, vamos a poner el diente de ajo, la cucharada de mejorana, la cucharada también de orégano y vamos a pasar a ponerle cominos. Buscaba mi cucharita, por acá está. Así que vamos a ponerle de cominos solamente, comenté, media cucharada de café, de cuchara cafetera, nada más media. Así media, y ya lleva la completa cucharada sopera de orégano y mejorana. Ahora vamos a ponerle la sazonadora, que es la sal. Tú decides cuánta le pongas, eso es a tu gusto. Tapamos y pasamos a moler. Le apagamos a nuestra salsa y pues ya vamos a pasarla a servirla en un refractario o en algún plato hondo. Yo la voy a estar poniendo así, y esta salsita aparte de picosita queda muy rica, muy deliciosa. Así que vamos a ver con qué la acompañamos.
Por acá de este lado tengo unos pescaditos, filetes de pescado que me la voy a acompañar con unos taquitos. Miren, por acá tengo mis filetes de pescado, que este ya está, ya de hecho tengo un video donde ya los tengo, así que voy a acompañarlo. Este le voy a apagar ya aquí y ahí voy a usar esta misma de grasita para poner la tortilla. Miren amigos, pues esa misma grasita, ya sea que tú decidas ponerle la tortillita ahí o si deseas pasarle esa aceitita aquí al comal, lo puedes hacer. Puedes poner tu tortillita, calentarla. A mí se me antojó así en ese taquito y así que vamos a disfrutar esa salsita en estos ricos taquitos. Y en ese video te comento también que es muy fácil pues picar la carnita, no ocupas picarla, mira, así la puedes ir deshebrando, así. El pescado es muy noble, ¿verdad? Muy fácil se hace y pues ahí vamos a ponerlo. Mira, lo puedes poner así, igual si agarra más aceite, porque si le echaste mucho, ay, pero sin grasa no sabe bueno, decía mi papá. Dice mi papá, y así es, ¿verdad? Así que pues voy a poner tantito pescadito aquí mismo en la plancha, aquí en el comalito. Ay, Dios mío, van a quedar súper ricos, súper deliciosos. Y vamos a pasar a ponerlo en un platito. Voy a ponerlo en un platito mi tortillita. Y ponerle ahí el pescadito. Así vamos a ponerlo. Así nuestro pescadito. Vamos a ponerle un poquito más. Voy a ponerle ese taquito, amigos, miren, cilantrito y cebolla, vamos a ponerle ahí. Y pues esta rica y deliciosa salsita, mira nada más, para esta rica y deliciosa salsita, pues ya te dije los ingredientes que vamos a necesitar. Mira nomás, ay, 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 vamos a probarlo. Pues vamos a probarlos, amigos, vamos a ponerle, ya le pusimos salsita, ahora le vamos a poner tantito limoncito y pues vamos a disfrutar esta rica salsita en esos deliciosos taquitos de pescado. Ay, amigos, está riquísima esta salsita. Yo te recomiendo que la hagas y pues la verdad está de pelo, diría mi niña. Está bien rica. Y pues tú lo puedes acompañar con un huevito estrelladito o con lo que tú decidas, amigos. La verdad es que está riquísima, está buenísima y yo te recomiendo que la hagas, ¿verdad? Está deliciosa y no me queda más que agradecerte y decirte hasta mi próximo video. Riquísimo. El día de hoy una rica y deliciosa salsita para acompañar nuestros ricos y deliciosos taquitos de pescado. Suscríbete.